tal? ¿Cómo están? El gusto de compartir con ustedes el espacio habitual nuestro aquí en C9N, en nuestro servicio informativo central, junto al compañero Aníbal Espínola. Hoy, muchísimos temas, Aníbal. ¿Cómo estamos? Sí, señor. Hola, Silvio. Muy buenas tardes. Y la mayoría de los temas relacionados siempre a la salud, a la pandemia del COVID-19, lastimosamente. Por ejemplo, tenemos que decir que 186 personas están aguardando ingresar a terapia intensiva, más allá de que esté ya terapizada en alguna sala de reanimación o con oxígeno de alto flujo. Y eso por un lado. Después también hoy la van a conocer que 45 desocupaciones diarias se producen en terapias intensivas. Por altas médicas. Esa disquisición es que no se pudo hacer, si todas son por altas o desgraciadamente por fallecimientos. Sí, la gran mayoría por fallecimientos. La gran mayoría. Y estamos reportando más de 100 casos de muertes por día. Ayer 117. Sí. Están previendo habilitar 30 camas de terapia intensiva más el otro mes, pero en su mayoría para el interior del país. Y bueno, en medio del colapso, la desesperación también de familiares, veíamos este caso que tuvo por escenario un sanatorio de nuestra ciudad capital, un sanatorio privado. Sí. Se denuncian varias situaciones de sobrefacturación, montos exorbitantes que deben asumir los familiares. Y después, más allá de eso, también las pocas felices declaraciones yo diría del dueño, porque me pareció que se expresaba como si fuera el dueño antes que un asesor jurídico. Daniel Midjans. Midjans. Sí. Exactamente. Tuvo también, googleando un poquito su nombre, saltan varias cuestiones vinculadas a un caso de soborno. Profesional, sí, señor. Un caso de soborno, y aparentemente este sanatorio no es el único, Ya hay denuncias también, habría que confirmar esto con Superintendencia de Salud, porque aparentemente tengo entendido, tengo el dato que intervención. Sí. Muy tibia, ¿verdad? Tengo entendido que ya se ingresó una segunda denuncia contra otro sanatorio privado que pide igualmente que para entrar a terapia intensiva antes 50 millones y luego entre el paciente. Ni siquiera lo he firmado un pagaré nomás. No. Hay que depositar. Efectivo. Una cuenta. Sí, señor. Y el tema de la ley de COVID, gasto cero, se había sancionado, pero lo que pasa es que vos, si tenés que, tu familiar sí o sí necesita. En la desesperación, buscas cama y llegas a cualquier sanatorio privado. Y una vez que le hayas conseguido esa cama en UTI, ahí empieza tu proceso de búsqueda. Que es bastante engorroso también. Engorroso con salud pública. Sí. No es que uno ingresa los datos de su paciente y automáticamente no. Hay que ir juntando una serie de documentaciones. No es para nada fácil. Ciudad del Este, en instantes la sentencia, ¿o ya salió? El caso del joven de 22 años ahora que mató a 2 personas dentro del country. Sí. Fiscalía pidió 20 años, la querella 25 y la defensa intenta una absolución por... ¿Absolución imposible? Sí, por presunta legítima defensa. Defensa. Vamos a ver qué resuelve este tribunal. Sí, señor. Sí. Después, una ex modelo fue detenida. Sí. Por presunta, ya estaba condenada por presunta pornografía infantil. ¿Y recién ahora la ubican? Pues creo que ella es muy mediática también. Sí, muy mediática. Los diarios que suelen tratar este tipo de temas, del mundo del modelaje, por ejemplo. Cayó hoy en San Bernardino, y bueno, va a pasar seguramente a un centro de reclusión ya en cumplimiento de para dar cumplimiento a esta condena, digo. En el 2017 fue sentenciada a ella. Y también hay que reiterar que IPS mañana paga a los suspendidos. Sí, importante, sí señor. Un 13º pago sería. Sí, en junio creo que podría quedar un poquito más de plata para pagar compensaciones de julio. No obstante, ya el Estado nuevamente tendrá que hacer un pago a IPS. Se cree que con 50 millones de dólares ya se podrá llegar a fin de año. Es lo que estiman las autoridades, porque también decíamos veníamos señalando de que disminuyó este mayo al menos la cantidad de trabajadores suspendidos. Aparentemente la reactivación de ciertos sectores y también el saque que lanzó en su momento
se lanzó desde la previsional respecto a algunas empresas. Que se avivaron, sí, y que hacían que el IPS terminara pagando la mitad del salario, mientras que el supuesto suspendido seguía trabajando en la empresa. Es así. Bueno, 17:08 ya repasamos datos del tiempo, tarde agradable de este día, mitad de semana. 23,2 la temperatura. El cielo está parcialmente nublado en Ciudad Capital y su área metropolitana. Continuará así en horas de la tarde, a la noche también. Variación de la temperatura entre 21 a 19 grados y en horas de la madrugada entre 18 a 16. No soplan vientos en superficie, por ahora al menos. Vamos ya al pronóstico extendido. Mañana jueves, decíamos 17 de mínima, 29 la máxima estimada. Cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables. El día viernes 28, cálido a caluroso ya. Cielo mayormente nublado, vientos moderados del norte para el viernes, por eso el calor, ¿eh? Luego variables, precipitaciones dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, 33 la máxima estimada. El día sábado también cálido, luego descenso de la temperatura. Sí, señora, señor. Cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur para el sábado. 15 de mínima, 26 en la máxima. El domingo una mínima de 13 grados y una máxima de 22. Fresco a cálido, cielo mayormente nublado. Vientos que continuarán soplando de dirección sur. Vamos a la tabla de cotizaciones. El dólar hoy nuevamente cerró en alza. En la compra 6.650 guaraníes. En la venta 6.750. El euro en la compra 7.300, en la venta 8.150 guaraníes. Entre tanto, el peso argentino 40 guaraníes en la compra, en la venta 50. El real 1.180 en la compra, en la venta 1.270. Vamos a establecer ya contacto con exteriores. Nuestro compañero Alexis Aveiro está sobre la avenida Eusibella. Sí, en la zona de Extembetare sería eso. Cercanía de la calle Nazaret también. Sí, señor. ¿El asalto de cada día? Sí, aparentemente, ¿eh? Alexis, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola Silvio, hola Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, recién me realizaba la declaración pertinente el comisario Isabelino Galeano. Es el barrio Tembetare, Eusebio Ayala y Riquelme esta calle. ¿No es Tembetare? Muricao, me dicen, Muricao. Bueno, estamos en una zona límite entre estos barrios, comisario. Y el punto es que eran aproximadamente las 10 de esta mañana cuando, y prácticamente también se daba este mismo flujo de tránsito, un funcionario de una empresa privada llegaba hasta la sucursal de este banco que vamos a ver en imágenes, estacionaba en un costado su vehículo y al descender ya fue interceptado por un solitario delincuente que se apropió de una mochila. Al parecer, comisario Isabelino Galeano, porque no se podía determinar todavía el monto, sería millonaria la suma robada. Sí, efectivamente, esta mañana, a las 10 de la mañana, dos personas en un vehículo, una camioneta de la marca Honda, transportaba dinero en efectivo de una empresa de ventas para depositar en este lugar del banco. Al bajarse el muchacho como para dirigirse en el lavatorio, fue despojado de su bolso y se dieron a la fuga el supuesto autor, un solitario supuesto autor que pasaba en ese momento, o sea que pescaba en ese momento al bajarse el muchacho. Comisario, podemos presumir que él después, el solitario delincuente, escapó a bordo de un vehículo que le esperaba por la zona. Sí, así mismo, de aquí a unas cuadras y media supuestamente subieron una motocicleta que le estaba esperando en ese lugar. ¿Desde dónde venía las víctimas? O sea que las víctimas vinieron hacia kilómetro 5 de una multiplaza. Venían como para depositar el dinero en efectivo en un bolso y al bajarse fueron despojados. Venía de una empresa de servicios celulares, aparentemente. Exactamente, de servicio electrónica, venta de celulares. La intención era depositar plata. La intención era depositar su dinero en efectivo, producto de la venta del día anterior. Sí.
Se estima que serían 50 millones de guaraníes. Y un poco más, un poco más de 50 millones de guaraníes, así mismo. ¿Toda esa plata estaba en la bolsa? Toda esa plata estaba en la bolsa que fue denunciado, posterior al atraco fueron denunciados en la comisaría. ¿Estaba acompañada de otra persona? Estaba acompañada de una dama que manejaba el vehículo. El chico de 18 años, de 20 años bajó del vehículo para hacer el depósito correspondiente, como hace todos los días. Ahora, comisario, estamos hablando de mucha plata y siempre lo recomendable es dar comunicación para que la policía le brinde también el respaldo correspondiente. Sí, eso es siempre nuestra idea, ¿verdad? Pero queda ahí en el criterio de cada gente, de cada persona, ¿verdad? Bueno, en este caso, por ejemplo, bien podría haber llamado a la policía y que le acompañe, ¿verdad? Es para mí una buena cantidad de dinero, ¿verdad? Y pone en riesgo su vida también al respecto. Pero supongamos, comisario, ellos vienen del kilómetro 5. Ellos tienen que dar aviso a la comisaría jurisdiccional, que es, no sé si la segunda de Fernando todavía o qué jurisdicción, 16 me parece que es kilómetro 5. No sé si es la 11 o 16, pero son a kilómetro 5 venían. Ellos comunicarle a usted que la jurisdicción... Le acompañan, le dejan acá y se van a la patrullera. Es muy sencillo, muy sencillo. Aparte que las personas que están trayendo tienen que tener una idea de cómo manejar esa suma de dinero, cómo bajarse, cómo moverse en caso de que haya alguna persona sospechosa, hacer un giro, se dé la fuga, entran rápido, llamar a la Policía Nacional, pero en este caso, por ejemplo, ellos llamaron a la gente de seguro primero, y ahí ellos llamaron después de 10 minutos, llamaron a la Policía 911, y ahí recién nosotros nos dimos cuenta de que es lo ocurrido. Ahora, comisario, entonces lo ideal, o dar aviso a la comisaría, como decimos recién, o contratar un servicio de seguridad para el transporte de mucha plata, porque solamente las empresas o los encargados de servicio de seguridad saben cómo manejarse ante cierto caudal. Y en este caso hay muchas opciones. La Policía Nacional no pide ni un solo guaraní para el transporte y se hace todos los días. Yo personalmente, mis patrulleros hacen ese trabajo con la gente que vende sus cosas, ya sea de comercio o de algún financiera. Hace el traslado correspondiente donde corresponda. Y en un ratito, en 5 o 10 minutos ya soluciona porque los bancos están todos cerca. Comisario, ¿imágenes de circuito cerrado? Y todavía no estamos consiguiendo. A través de la Fiscalía estamos solicitando para que podamos obtener. ¿En este estacionamiento fue que estacionó? En este primer estacionamiento dejó el vehículo, se baja el muchacho y al subir acá ahí se encontraba el lavatorio y al bajarse acá venía hacia aquel lado venía del muchacho. De Eusebio Ayala venía el muchacho y le bajaba y corrió acá. Hay cámaras, o sea, que algo habrá captado. Estamos solicitando eso a través de la Fiscalía para que podamos tener. Muchos no ocurren hechos como esto en su jurisdicción, comisario. Y la verdad que no, es un poco atípico ya porque no teníamos más esta clase de eventos y esta vez ocurrió nuevamente. Pero hay que tener en cuenta que todos los días estamos arriesgando también nuestra vida, la vida del personal en cuanto a eso. No sabemos con qué clase de gente estamos enfrentando y estamos nosotros, inclusive de cercanía, nosotros teníamos patrullera ya en esa esquina. Sí, viene rápido, pero ellos llamaron en otra parte primero. Eso es lo que más nosotros reclamamos a la gente víctima de esto. Escapar los delincuentes hacia acá, sobre Riquelme. Riquelme se va directo hacia la avenida Fernando de la Mora. Gracias, comisario. Vale. Comisario Isabelino Galeano, jefe de la séptima. Sobre este hecho que se producía poco antes del mediodía, estacionaba acá, descendía y ya rápidamente fue interceptado por el delincuente que se llevó más de 50 millones de guaraníes, según la denuncia. El monto todavía a determinar. Investigaciones trabajando en el circuito cerrado a fin de identificar a esta persona que sí tenía el rostro cubierto, siempre con el tapabocas y ahora también con este elemento como el casco que impide reconocer, pero en base también siempre a un trabajo de inteligencia. Son imágenes o secuencias que permiten identificar a gavillas en base a la contextura física por lo menos. Sí, señor. Y bueno, gracias a Vero, evidentemente se filtró nuevamente la información de que esa persona estaba transportando esa importante suma de dinero con destino a esa entidad bancaria. Gracias, Vero. Silvio Aníbal, un pequeño detalle que no quiero dejar pasar antes de cerrar. Iba ahí, Yan de la PAP. Yan de Yaras. Cloaca, baches. De todo un poco.
De todo un poco. Llamaba la atención de la municipalidad de Asunción para que bache este sector, ya que están en campaña ahora. Sí. Que no se olviden. Esta es una alternativa que nos conduce inclusive hacia la ciudad de Lambaré. Esto va y sale a la avenida Fernando de la Mora. Sí. La Teniente Riquelme, y está en pésimas condiciones. Sí. Acá Eusebio Ayala, y esto Lamentable. continúa derecho hasta esa otra arteria que les mencionaba. Sí. Bueno, está hecha la denuncia también, a ver, aprovechando. Ya que estamos. Sí, señor. No, ya que estamos, sí, señor, ya se sacaron la idea. A la muerte. A ver, la bache, A ver. Sí, ahí está, imagínate, ahí el colectivo va a girar, y fíjate vos. Sistema de... Y fíjate, y camiones pesados circulan por ahí. Y no da gusto cuando te encontrás con la sorpresita del tren delantero y compañía. No, qué poche, todo. De meter, tema de no. amortiguación. Te salta todo en la computadora después. Sí, En el escáner. la famosa problema de suspensión. ¿Sí? Bueno, señor, gracias, Ahí Beiro. toma. Hasta luego. Bueno, y hablando de tránsito, esto ocurrió en la zona del barrio Remancito, en el departamento de Presidente. Ayer, fíjense, estas motocicletas involucradas en una colisión. 3 motocicletas, Daniel. 3. Sí, protagonizaron este incidente sobre la ruta Traschaco a la altura del kilómetro 22,5 y resultó víctima fatal Ismael Fernando Chamorro Maidana, un compatriota de 28 años de edad, y los otros motociclistas fueron derivados a un centro asistencial de la zona, lógicamente para recibir los primeros auxilios. Pero, repito, se dio una víctima fatal como consecuencia de este siniestro vial en la zona de Remancito. Hoy hubo sesión en la Cámara de Diputados y en este sentido sus integrantes aprobaron y dieron media sanción al proyecto de ley presentado por los diputados Katia González y Edgar Acosta. El proyecto dispone el procedimiento de control, vigilancia y fiscalización de las cuentas nacionales, bienes y patrimonio de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá. Pero sobre todas las cosas, con esta normativa se pretende auditar los famosos fondos sociales de las binacionales. El documento pasa ahora al Senado. Bueno, y de acuerdo al reporte oficial, se registra una disminución en la curva de notificaciones de casos sospechosos de dengue, con una tendencia al descenso, precisamente, que destaca un promedio de 374 casos por semana en este último tramo de este quinto mes del año, al menos. Estamos mostrando algunos criaderos del mosquito transmisor, en este caso del Aedes aegypti. Pero repetimos, lo positivo es el descenso en cuanto a casos de dengue reportados en las últimas 4 semanas. Y hoy hubo una reunión de ministros en el Palacio de López. Se evaluó el comportamiento de la pandemia en Paraguay, cuáles son alternativas para tratar de frenar este crecimiento, esta expansión del virus a nivel nacional. No obstante, poco antes de iniciarse esta reunión en la sede gubernativa, habló el ministro de Salud Pública, Julio Borba, quien de manera tajante descartó la versión de que podríamos volver a la fase 0, contundente, con un no. Descartó el ministro Borba cualquier posibilidad a la cuarentena total. Y el Viceministerio de Transporte informó que luego de haberse constatado una serie de irregularidades, se decidió impulsar un sumario administrativo contra la empresa Panchito López. La citada empresa de transporte es permisionaria de la línea 29, cuyo itinerario últimamente abarca ya ciudades de Capiatá, San Lorenzo, Fernando de la Mora y Asunción, a través de la antigua Ruta 1, que hoy me entero se llama Ruta Departamental 27. Y precisamente la ruta Mariscal Estigarribia y Eusebio Ayala su continuidad. Entonces, sumario para la empresa Panchito López. Bueno,
Esta información que nos lleva hasta la zona del Alto Paraná. Hay expectativas, decíamos, respecto a una sentencia inminente. Sí, tenemos que remontarnos al caso ocurrido en el Paraná Country Club hace un par de años atrás, cuando un joven asesina, mata a balazos a 2 personas que al momento en que llegaban a la casa, la Fiscalía solicitó 20 años de prisión para este joven, a quien vemos ahí, recibiendo el abrazo, estimamos, de la mamá. También la querella solicitó 25 años, mientras que la defensa, ya lo decía Silvio, está procurando una absolución alegando legítima defensa. Hoy se presentaron los alegatos y estamos aguardando la lectura de la sentencia. Inminente sentencia para Rodrigo Fernando Florentín Dávalos, de 22 años de edad. Soporta acusación por el doble crimen a tiros de los hermanos Osvaldo y Nelson Rafael González Duarte, el primero quien fuera su padrastro. El episodio criminal había ocurrido en la primera semana del mes de marzo del año 2019 en una residencia del exclusivo barrio cerrado Paraná Country Club en Hernandarias, como corolario de una disputa familiar. Supuestamente el joven actuó en defensa de sí mismo y de su madre, quien venía siendo víctima de violencia familiar, según lo declarado por el hoy acusado, quien también sostuvo que al momento del hecho los hermanos igualmente estaban armados. Creo que tenemos más que demostrado, ¿verdad?, de que el señor Rodrigo había actuado para defender a su mamá y a sí mismo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo me estoy jugando por la legítima defensa y ojalá que el tribunal así lo entienda también y que haga justicia en este caso, teniendo en cuenta todas las circunstancias que rodearon los días antes, y todo eso quedó demostrado en este juicio oral y público. Si bien es cierto, lamentamos muchísimo la muerte de 2 personas, eso creo que nadie discute, ¿verdad? Pero las 2 víctimas estaban armados también, ¿verdad? Eso hay que tener en cuenta, y la forma, como repito, la forma en que se dieron las circunstancias del caso. Rodrigo Florentín en ningún momento negó la autoría del doble crimen, y habrá que ver los años de condena que le aplica el tribunal. La Fiscalía anunció que solicitará una elevada pena considerando las circunstancias que rodearon al episodio criminal. Vamos a pedir la pena, una pena elevada para él, atendiendo a que son 2 vidas la que él cegó. Entonces hoy, posterior a los alegatos, ya vamos a ver qué decide el tribunal con relación a esta causa. De hecho que la culpabilidad y la agresividad de la conducta es la que vamos a probar, porque él mismo, ustedes saben que él mismo ha reconocido haber cometido el hecho, pero independientemente de eso, tenemos todos los elementos que prueban que fue él el que cometió el hecho, ¿verdad? Pero vamos a tratar de demostrar también, o sea que está demostrada ya para el Ministerio Público con relación a todas las pruebas que fueron desarrolladas en este juicio oral y público, que amerita una pena. Nosotros sostenemos la responsabilidad agravada, atendiendo a que es una situación que ya venía para nosotros construyéndose para desenlazar en este resultado, ¿verdad? El abogado querellante que representa a los familiares de los hermanos asesinados también anticipó que va a requerir una condena de 25 años de encierro para el joven acusado y espera una valoración objetiva del tribunal para aplicar la pena. Vamos a solicitar al tribunal que haga una valoración objetiva e imparcial de las pruebas que fueron producidas en este juicio oral y público, que tenga por acreditado los hechos que fueron sostenidos en la acusación y que aplique las sanciones que corresponde conforme a nuestra legislación penal vigente. Una vez presentados los alegatos finales, tanto de la Fiscalía, la querella y la defensa, se le dará una última oportunidad de hablar al acusado y luego el tribunal pasará a deliberar para dictar su veredicto. Bueno, vamos a hablar del otro tema que se suscitaba hoy y que afecta a un sanatorio privado de nuestra ciudad capital, Aníbal. Que de samaritanos, si son ciertas las denuncias, no tiene nada. Fíjense en esta factura. Sin fecha de emisión. Pago no reembolsable. Más dice, que no se te va a devolver para ingreso, para que tu paciente ingrese. Mostramos de vuelta esa parte. A terapia intensiva. ¿Cuánto es?
50 millones. 50 millones. Es lo que vos decías, hay que poner 50 millones, no es firmar un pagaré. No. 50 millones. Bueno, ahí está. Terapia intensiva de adultos, 50 millones. Supongo que pagas IVA también. Y sí, con esa factura se factura 10% de IVA, que representa 4.545.400. Y está el nombre del, supongo que no sé si el paciente o el familiar del paciente. Ahora sí el familiar. Sí, seguro que sí. Y bueno, esto, no tiene luego fecha, ¿eh? No tiene fecha de emisión. Y bueno, por supuesto, mucha gente cuando llegaba nuestro equipo periodístico al lugar salió a manifestar sus quejas. Sí, apenas llegó la prensa, salieron familiares a denunciar prácticamente lo mismo. Incluso peores situaciones. Sí. En algunos casos que le prometieron cierta mejoría, pero estaban llevando a sus familiares ya fallecidos y con una deuda. Y si no pagaban, no iban a entregarle el cadáver, el cuerpo. Una serie de denuncias muy graves. Muy graves. También, está también la sobrefacturación o sobrecosto en cuanto a medicamentos e insumos. A medicamentos, pero ahí porque esto uno ya puede hacer como un control, una verificación respecto en la página de Cifarma, por ejemplo, ¿verdad? O con Dinavisa. Sí, de la Cámara de Farmacias, o Dinavisa. Sí. Pero tengo entendido que Dinavisa no puede hacer mucho cuando el producto sale de la farmacia interna. Ajá, del sanatorio. Del sanatorio, digamos. Ajá. Pero se supone que todo esto, a ver, fíjense por ejemplo. ¿Y sabes dónde está la trampa, Silvio? No te ponen la marca, el nombre de fantasía del producto. Claro, porque eso varía el Entonces precio. Te ponen el nombre genérico. Varía el precio de acuerdo al laboratorio. Al laboratorio. Si es un producto nacional o importado, incluso otra vez hay variación entre los productos importados. Sí. Y entonces te ponen el nombre genérico por decir, qué sé yo, lidocaína. Sí. Ahora, veo que, por ejemplo, dice en Samaritano te cobran pensión en terapia. Esto sería diaria, pensión diaria. Eso es, digamos, tu alquiler. Ajá, 1.920.000 guaraníes. En otro sanatorio, 813.000. Hay una diferencia de 1.107.000. Este trabajo hizo un familiar de un paciente, ¿verdad? Sí, en su denuncia presentada ante la Superintendencia de Salud, agrega el denunciante este cuadro. Ahora, ¿qué es lo que es pensión en terapia? Uno va en terapia y se supone que ya incluye todo el equipamiento, el honorario del terapista. Sí. Todo. Sin embargo, acá vuelven a agregar esos ítems. Sí. Honorario de terapista, 1.500.000. Jefe terapista, 1.250.000. Procedimiento vía central, dice 1.200.000. Interconsulta con un neumólogo, 700.000. Van sumando. Procedimiento de intubación, dice 2.500.000 te cobran por la intubación. Y eso no es el trabajo que tiene que hacer el profesional y ya corre por cuenta. ¿Y qué es lo que es tu pensión y eso entonces? Casi 2 millones que te facturan ahí. 9.720.000 incluye es el subtotal. Sí, el subtotal. Mientras que en otro sanatorio privado, 2.897.000. Ahora, prácticamente 7 millones de diferencia. Sí, ahora acá también. Bueno, y esto no incluye medicamentos, ¿eh? No. Porque recordamos que de acuerdo al convenio entre el Ministerio de Salud y los hospitales y sanatorios, se habló de un monto diario de 13 millones por día, ¿verdad? 13 millones de guaraníes diarios. Pero se incluye absolutamente todo. Todo. Medicamentos, insumos, equipamiento, los estudios necesarios, en fin. Y sin embargo acá sin medicamentos, sin otros estudios complementarios, casi 10 millones de guaraníes. Tenemos la nota de uno de los denunciantes, ¿verdad? Sí, señor. Yo le reclamé a él por teléfono la excesiva suma, haciendo una comparación que nosotros teníamos de un familiar, que ya tuvimos el mismo antecedente. Le remitimos nosotros al Sanatorio Bautista de Asunción, que creo yo que es uno de los sanatorios más renombrados que puede haber acá en Paraguay, ¿verdad? Nuestro paciente sin ser asegurado el Bautista. En 22 días terminamos pagando algo así como 75 millones de guaraníes. La diferencia era abismal. A nosotros nos cobraban oxígeno por hora 120.000.
Después en otro extracto de cuenta de rendición que le tuvimos que llorar para que nos den, nos pasan 150.000 la hora. Nos cobran traje de bioseguridad. Nos cobran 150.000 guaraníes por traje de bioseguridad, siendo que nosotros comprábamos de farmacia aledaña, comprábamos traje de bioseguridad a 45 a 60.000 guaraníes para poder ingresar a ver a nuestro paciente, ¿verdad? Nosotros logramos nuestro objetivo, que es trasladarle a nuestro paciente. Lastimosamente lo que no pudimos lograr fue salvar la vida de nuestro pariente, de verdad. Lo que yo quiero y le solicito a la Superintendencia de Salud es que este local sea intervenido lo antes posible. Y si es posible que se cierre. Este señor, este doctor, es un mercader de la salud. 101 millones de guaraní me pasa la deuda final. Nosotros no estábamos ajenos a pagar la deuda. Nosotros le pedimos una reconsideración de lo estipulado porque hicimos una comparativa con los medicamentos que estaban estipulados en la resolución que el Ministerio de Salud sacó. Hicimos una comparativa de los costos, ya sea de otros, del Sanatorio Bautista con este, y son abismales, son 2 o 3 veces más. Le pedimos que tenga una reconsideración en lo que era el costo final. Nos dijo, bueno, vamos a hacer un arreglo rápido, pagame 90 millones y yo te libero de la deuda, te entrego tu pagaré. No, le dije, me planté. Y yo sabía que había gente que ya se estaba quejando acá de eso. Después le dije que yo no estaba ajeno a pagar la cuenta, que lo iba a pagar, que iba a honrar la deuda como sea, pero que tome en cuenta que lo que me estaba cobrando era demasiado. Me dice, vamos a hacer un arreglo rápido, te voy a ayudar, entregame 60 millones de guaraní. No hay ningún problema, me dice, ¿verdad? Yo te doy tu pagaré, te entrego, no hay ningún problema. Le dije yo, demasiado mucho ya de doctor, le dije, eso te voy a poder pagar seguramente, qué sé yo, a cuota o como sea. Entregame tu auto, lo que tenga, entregame, yo te entrego tu pagaré, me dice. Si a mí un tipo me dice que de 101 millones de guaraní me está bajando la deuda al 50%, quiere decir que me está sobrefacturando como loco. Es mi sentido común nomás, ¿verdad? Muy cierto, totalmente cierto lo que dice esta persona. Y sí, realmente... Si te está bajando el 50% y al final te dice, tráeme tu auto por lo menos. ¿Qué tenés? Por lo menos, pea. Porque evidentemente, como dice el señor, está sobrefacturando. Porque jamás uno renunciaría a un, digamos, a un costo realmente... Real, legítimo. Bien establecido. Y tenemos la versión del abogado Daniel Mitjans. Versión poco feliz por la manera en que se expresaba, ¿no? Él se presentó, Daniel Mitjans, como asesor jurídico, pero otras fuentes indican que junto con su pareja serían los verdaderos dueños de este hospital samaritano. Mientras vemos en el apoyo, veíamos un auto fúnebre saliendo y otra ambulancia también sacando otra persona fallecida aparentemente. Bueno, tenemos las declaraciones de este abogado. ¿Cómo yo voy a dejar que otra persona meta un fentanilo o un apracurio o cualquier medicamento a mi sanatorio si lo que yo estoy haciendo que es vender eso? ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Le estoy dando la atención tercerizada, cuartizada. No se puede hacer eso. La gerencia implementó cobrarle los 50 millones y gastar esos 50 millones en esa misma persona otra vez. No es que nosotros nos adueñamos de esos 50 millones, negativo. Nosotros devolvemos el dinero que no se gastó, estamos devolviéndole a la persona y tengo pruebas de lo que hablo, porque yo le voy a mostrar seguidamente documentos donde la persona pasó y retiró de vuelta su dinero. Pero asegura que ese es el monto que corresponde, los 50 millones o más que se cobra. No hay un ente regulador que me diga que no haga eso. Y también, en ese sentido, entonces cualquier sanatorio privado puede hacer lo que quiera y cobrar lo que quiera. Capital privado. A nosotros el ministerio nos dice no cobren esto, no cobren aquello. Nosotros tenemos que cuidar nuestro capital. Todo el mundo es lindo hasta que el familiar muere y después le echan la culpa primero al sanatorio, después al ministerio y después a todo el mundo. Pero estamos en pandemia, señores. La gente tiene que morir, lastimosamente muere porque tiene que morir
no vamos a atajar nosotros. Porque no se les admite a tiempo. Porque No, eso es una mentira si está dentro del sanatorio. Esa persona que murió ayer, hoy, esta mañana, estaba dentro del sanatorio. ¿Quién le omitió auxilio? Absolutamente nadie. Nosotros, mira, para atenderla a esta persona tuvimos que armar una terapia intensiva, para atenderle a esa persona porque no estamos omitiendo auxilio. Ellos no denuncian la omisión de auxilio. Lo que ellos dicen es que el sanatorio es caro. Pero claro que va a ser caro si el doctor cobra caro. La enfermera cobra caro. En otro momento decía que él está habilitado a establecer el monto que le parezca más razonable. Porque es capital privado. Conforme a los intereses de su empresa, que es capital privado. Y dio a entender de que los precios que se manejan a nivel de salud pública y otros sanatorios, poco o nada le importan. ¿Cómo le llaman? Los topes. Los topes, sí. Y hay que preguntar un poquito si qué dicen sus empleados. Sí, porque... ¿Qué tan altos son sus salarios, por ejemplo, y si cobran en fecha? Por ejemplo. Porque uno pasa nomás este tipo de notas y ya saltan un montón de mensajes. Sí, a mí, por ejemplo, me llegaron 5 sobre él. Y por eso digo, sería interesante hablar con el personal. No precisamente, por ahí si quieren salir al aire, perfecto. Si no, no. Claro. Pero que nos digan cuál es la verdad ahí adentro, si cobran en fecha, si reciben el salario que corresponde, si están cobrando. Son preguntas que surgen, ¿verdad? Sí. Ya que el mismo abogado Millans alegó que el personal es bastante caro. Compartimos la segunda parte. ¿Por qué en este sanatorio se cobra 50 millones para el ingreso de la persona y en el otro sanatorio se cobra 45? Ellos tienen subvenciones. Ellos son sanatorios subvencionados por X grupos. Nosotros somos privados, capital privado, no un capital público, ni subvencionado por nadie. Estamos adheridos al auxilio que pidió el Ministerio de Salud para poder atender a las personas de escasos recursos, no a los millonarios. Lastimosamente que ellos no tienen un filtro para saber quién es esa persona que en realidad necesita que se le atienda sin ni un guaraní, y la persona que es multimillonario y viene y entra igual a la terapia, quitándole el lugar a esa persona con escasos recursos, ¿verdad? Nosotros implementamos, o sea, la gerencia implementó cobrarle los 50 millones y gastar esos 50 millones en esa misma persona otra vez. No es que nosotros nos adueñamos de esos 50 millones, negativo. Nosotros devolvemos el dinero que no se gastó, estamos devolviéndole a la persona, pero que no me digan a mañana, o sea, que yo pasé al ministerio. Y mi clavo, y el clavo que le deja semejante deuda que le deja al... Yo te muestro todos los clavos que nosotros tenemos. Anda a atacarle a la Cámara de Farmacia, no al sanatorio. Nosotros estamos comprando. Que regularse en base pero no hay en el mercado. Nosotros, la oferta y la demanda es ahora, todo el mundo está así. Anda a comprarme una Pracurio por lo que dice eso que vale. Anda, yo te compro 10.000. En la Cámara de Farmacia tiene que regular eso, o otro ente, o que inventen quién, ¿verdad? Nosotros como capital privado no tenemos ningún ente regulador de que nos diga ustedes nos pueden cobrar 100 millones de guaraní para entrar en su terapia intensiva. Lo que nosotros hacemos es cuidar nuestro capital al meterle a una persona, o sea, exigir que una persona que no venga del ministerio, aclaro, que no venga del ministerio, que no venga de otros lugares donde nosotros tenemos contratos anteriores a la pandemia, ¿verdad? Los 50 millones, porque esos 50 millones es para proteger nuestro capital nomás. Nadie se niega a entregarle el cuerpo de nadie. Ellos nos deben y nos tienen que pagar. Yo a nadie le dije, váyanse a farrear todo el mundo, inféctense todo y nosotros en nuestro hospital samaritano, vengan, le vamos a atender a todo en nombre del Estado. Bueno. ¿Qué situación, no? Sí, vamos a hablar telefónicamente con el director jurídico de la Superintendencia de Salud, con el abogado Freddy López. ¿Cómo le va, director? Buenas tardes.
Aníbal, buenas tardes, ¿cómo te va? Acá con Silvio, queriendo saber un poquito más acerca de esta auditoría médica, jurídica y contable que van a realizarle al Sanatorio Samaritano. Sí, así mismo, le emplazamos a ellos en el transcurso de esta mañana hasta el viernes para que presenten los documentos que ellos dicen tener con relación a todos los documentos que le exigimos. Es de una denuncia concreta que nosotros recibimos de parte de una mujer de nombre Karen, que es hija de una señora que estaba en calidad de paciente durante 9 días en este sanatorio. ¿Qué documentación están requiriendo, doctor? Todos los documentos médicos que exigen, o sea, los documentos médicos y contables, los recibos, las boletas, facturas, todo. El hecho en sí, pues, más bien, yo creo que el trasfondo de la denuncia en sí se encamina a la cuestión del desfasaje que ellos querían cobrarle bastante elevado al parecer, según la denuncia, ¿verdad? Y a propósito de denuncia, cuando ustedes llegaron allí, entiendo que más personas se acercaron también a... Sí. Nosotros nos fuimos por una denuncia concreta y nos encontramos con 4 más ahí. ¿Qué tratamiento le van a dar a esas nuevas denuncias? No, ellos iban todas las personas que están y que son familiares de los pacientes, dijeron que se iban a presentar mañana en la fiscalía o que iban a meter las denuncias a través de la página web de la superintendencia. Ahora, ¿cuál es la competencia de la dependencia a su cargo? ¿Qué es lo que puede hacer eventualmente? Nosotros somos un ente contralor de todas las entidades privadas, sean y públicas, sean los sanatorios a nivel nacional, público y privado. Nosotros somos un ente contralor de todos los sanatorios. ¿Qué tipo de sanción, si es que ustedes encuentran irregularidades, pueden aplicar? No, se le puede suspender, se le puede clausurar. Ese es el alcance que tiene nuestro órgano de control. ¿Y en cuánto tiempo se podría tener alguna determinación? Y en 15 días a partir de la notificación que hicimos de la resolución que dejamos en propias manos ahí. ¿Hoy ustedes no retiraron ningún tipo de documentación? No, le dimos plazo por 48 horas, que sería hasta el viernes. Le dijimos que íbamos a ir cerca del mediodía, que estaríamos nosotros personalmente hasta ahí otra vez. ¿Por ahora es el único sanatorio denunciado, doctor? Y por ahora el único sanatorio que oficialmente está denunciado. Yo recibí varios mensajes de personas que están interesadas en hacer más denuncias y al parecer contra otros sanatorios privados. ¿Contra otros o contra otro más? Contra otros. Plural. ¿Todos de acá de Asunción? Creería que sí. Por los comentarios que me hacían las personas, no tengo por los números, sí. Estaba leyendo y le expliqué cómo tenía que hacer. Decía, abogado, perdón. Pero no, que son varios similares. O sea, una señora a la que me habló parece que también le perdió al marido, se quedaron con una cuenta grande. O sea, creo que es un caso similar. Pero esto sería por el tema de que también le exigen, por ejemplo, el depósito de una suma importante para luego el paciente entrar a UTI. Exactamente, es la garantía que les parece muy grande que al entrar detiene. Eso es lo que la gente más está reclamando. ¿Y son sanatorios conocidos, doctor? Sí, sanatorios capitalinos conocidos, sí. ¿Muy conocidos? Muy conocidos. Y este sanatorio en particular está en el grupo que tiene convenio con Salud Pública, ¿verdad? Sí, tengo entendido que sí, todos tienen un convenio con el Ministerio, yo creo que sí. Y bueno, vamos a esperar entonces la remisión de esas documentaciones y que después ustedes puedan hacer su trabajo y adoptar una decisión también. Sí, obrar en consecuencia de lo que nosotros tenemos a mano. Sí, por supuesto, así va a ser. Porque la población está muy vulnerable. Sí. Está bastante vulnerable, está sensible y la gente está muy interesada, como si fuera que despertamos una parte sensible de la gente y se están poniendo en campaña y están llamando, están preguntando. ¿Cómo se dice en guaraní, abogado? ¿Pocola cabello iraitures? Parece que sí. Ahora, doctor, y para ir finalizando este contacto, ¿ustedes cuántos son de la superintendencia para nuestro manejo? ¿Tienen la capacidad suficiente para realizar auditorías de este tipo y no solamente a este sanatorio, sino a los demás sanatorios? Te voy a decir, lastimosamente no llegamos a 50 funcionarios dentro de la superintendencia y tenemos que cubrir todo el país. Es poco, la cantidad de funcionarios es poco, eso hay que ser sincero. Y bueno. ¿Fuerza, doctor? No, por favor. Bueno. Muy amable, doctor. Adiós, hasta luego. Adiós, señor. Qué bárbaro. Hay otros sanatorios más en plural, en plural, otros sanatorios y muy renombrados
aquí de Asunción, y que también están exagerando con el depósito inicial que uno tiene que hacer. Y si no tenés para pagar, por ahí se da el deceso de tu familia y te pasan una factura millonaria, ¿qué haces? ¿Le firmás el famoso pagaré? ¿O te retienen allí? ¿Y qué harían con no sé, con el cuerpo de tu familia? O como decía el abogado, de auto, algo así. Y no sé. O te inicia lo más probable es que te inicie una demanda. No creo que se queden con el cuerpo de tu familiar. Lo más probable es que te van a entregar, si no querés asumir un compromiso vía pagaré, entonces te van a demandar por el no pago, ¿verdad?, de la deuda. Bueno, vamos a ver cómo transcurre también este caso. En Ciudad del Este, un tribunal de sentencia a estas horas está dando a conocer su veredicto. La que habla es la jueza, en este caso Flavia Recalde, presidenta de este tribunal de sentencia. A su derecha se encuentra el juez Milciades Ovelar y a su izquierda el juez Marino Méndez. Ambos miembros titulares de este tribunal de sentencia. ¿Tenemos audio de esta parte o no? Compartimos. Él le responde con otros tiros, dando uno en el abdomen. Ya herido, el señor Osvaldo rápidamente, siempre teniendo de escudo a la señora Dominga, tomándola del pelo, se va y se encierra con ella en el baño y pide a Rodrigo que desaparezca. Pero, obnubilado por todo lo ya sucedido, Rodrigo exige a que su mamá sea liberada. Rompe el vidrio del sanitario y siguió disparando contra Osvaldo, dando un tiro en la cabeza y uno más en el tórax, con los que finalmente falleció, al igual que su hermano Nelson. De esta manera logra Rodrigo sacar de ahí a su madre entre los vidrios rotos que le produjeron un gran corte a la altura de la pierna. Tras todo esto, el hijo menor, Martin Owen, se acercó a mirar con un cuchillo en la mano que trajo de la cocina y luego tomó el arma de fuego que se encontraba debajo del cuerpo de su tío Nelson, momento en que su hermano Rodrigo le dijo que no tuvo de otra y le pide que baje el arma y que a él no le hará daño. En eso Owen decide ir hasta la escalera que lleva a la planta baja de la casa, donde realizó un disparo contra la pared y luego dejó el arma en la escalera. Entonces la señora Dominga, desesperada, salió corriendo del lugar con varios cortes en el cuerpo, yéndose a refugiar en una habitación que se encuentra en la parte posterior de la casa, mientras que el acusado tomó las 3 armas de fuego involucradas en el suceso, abordando su vehículo con destino a la ciudad de Hernandaria, donde posteriormente dejó abandonado el citado rodado en una estación de servicio y decidió darse a la fuga a bordo de otro automóvil de la marca Mercedes color oscuro que sería de su padre, el señor Óscar Florentín González. Estos son los hechos finalmente probados por este tribunal. ¿Cómo probamos estos hechos? Primeramente a través de las testimoniales. Hay que entender que durante este largo juicio, si bien los hechos acusados, como dijo el doctor Merced, hay cuestiones que surgieron en este juicio que no podemos pasar por alto. Hay cuestiones familiares demasiado importantes y relevantes para este tribunal. Y en ese sentido, la declaración de la señora Dominga Dávalos, quien confirmó prácticamente todos estos hechos. En el mismo sentido declaró también Martin Owen. Si bien hay ciertas cuestiones en las que él no precisó o hubo contradicciones, en lo medular él confirmó todos los hechos que acabo de relatar de manera sucinta de cómo se dieron los hechos. Este joven es quien estaba, Owen dijo que no era habitual que su papá le buscara del colegio todos los días. Dijo, incluso surgió acá que él iba en transporte, pero que ese día le buscaron y le llevaron hacia la avenida San José en busca de la casa de su hermana Ana Paula. ¿Por qué? Porque su señora estaba escondida ahí y él quería recuperar esos documentos, tal como se produjo acá en el juicio también el audiovisual con relación al video de la empresa, donde se ve que efectivamente el señor fue a buscar y no encontró esos documentos. Entonces le busca a Owen del colegio para que le indique dónde quedaba la casa de Ana Paula. Hay que entender también y recordar que precisamente por temas familiares es que Ana Paula
sale de la casa del Paraná Country Club porque surgió también en este juicio que ambos hermanos e hijos solamente de la señora, hijastros del acusado, o sea, ahí inicia, digamos, el problema con la habilitación de dos empresas paralelas del mismo rubro de la perfumería, que era el caso de la empresa 77. Esta situación fue el primer detonante, digamos, de los problemas de esta familia, ¿verdad? Y hay que entender también que si bien Rodrigo quedó probado acá, que él también abrió esa empresa paralela, surgió acá en el juicio que hicieron a espalda del señor. Y es entendible, o sea, ¿por qué digo es entendible? Porque estos dos chicos sabían que su padrastro no quería, les prohibía, incluso quedó probado eso, que les prohibía, le dijo, pueden tener cualquier tipo de negocio, incluso chipera, pero no una perfumería. Y se pregunta a este tribunal por qué esa condición, siendo que son sus hijos prácticamente, porque uno al asumir un compromiso con una persona con hijos ya, es como que estos hijos de su pareja son sus hijos. Yo también soy una persona divorciada y mi actual pareja le trata a mi hijo como su propio hijo. O sea, no entiende este tribunal el sentido de prohibirle a sus propios hijastros, prohibirle que ellos también prosperen. Aparte, ellos, la señora Dominga y él tenían una empresa que quedó probado acá de pisos. Yo no entiendo, no me explico, o sea, el tribunal no se explica cuál iba a ser la competencia de dos negocios de 2x2. Quedó probado acá que eran unas oficinitas. O sea, eso es lo que quiero que quede bien claro acá, que fue el detonante inicial de los problemas. Posteriormente vinieron otras cuestiones, principalmente el día anterior de la infidelidad y todas las demás cuestiones que quedaron probadas a través de las testimoniales. Vino ante este tribunal la señora Dominga. Para este tribunal sí fue preponderante lo que dijo la señora, Ramona Mabel Noguera, quien confirmó todo esto, confirmó la situación de la diferencia que... Bueno, parte de la explicación que está brindando la presidenta del tribunal, Flavia Recalde, contextualizando un poquito... ¿Cuál sería el trasfondo? El trasfondo, el detonante, el aspecto económico y después un tema de infidelidad también. Faltan 5 minutos para que sean las 6 de la tarde, 23 grados la temperatura. Bueno, está hablando el doctor José Disnardo Zarza, representante de sanatorios privados al término de una reunión en salud pública, ¿verdad? Exactamente, el presidente del gremio de sanatorios privados, porque hay una inquietud de parte justamente de estos sanatorios. Raúl Lugarín. Gente que ingresa a un sanatorio privado o para ingresar a un sanatorio privado, ¿qué es lo que debe hacer? Debe solicitar la cobertura que la ley establece, con una nota al ministerio, y también la institución que recibe a ese paciente inmediatamente debe hacer la comunicación. Y el ministerio se compromete a la cobertura a partir de recibir esa comunicación. Ahora, ¿tiene en mano cuáles son esos antivirales que no entran en estos gastos cero? No tengo eso, pero está el Remdesivir, el Baricitinib, no entran, no están, el Tocilizumab tampoco, entre otros. Doctor, teniendo un poquito en cuenta lo que ocurrió hoy en el Samaritano, que se denuncia sobre costos, ¿están evaluando también a nivel asociación manejar un poquito esa situación? Bueno, la posición de la asociación con respecto a eso es claro. La asociación no tiene, o sea, la posición es muy clara. Los medicamentos tienen un costo establecido por el ministerio. Aquel que establezca algún sobrecosto es responsabilidad exclusiva que la asociación jamás va a amparar. Y en cuanto a la atención, doctor, ¿cómo están? ¿Están un poco saturados? ¿Cómo están manejando eso? Porque tienen que atender a sus propios asegurados y también los que están llegando al sector público. Y la situación es por todos conocida hoy. Realmente los servicios sanitarios del país están colapsados, tanto los del sector público como los del sector privado. Esa es una realidad que tenemos que entender, y la ciudadanía tiene que comprender que estamos en una situación de colapso, lo cual nos lleva a la necesidad de repetir esto que venimos diciendo desde hace más de un año,
que todavía tenemos que seguir cuidándonos más que nunca, porque el incremento exponencial del contagio hoy está a la vista y nuestro sistema sanitario no está en condiciones de cubrir la necesidad que eso implica. Esta lista de sanatorios privados, ¿dónde figura, doctor? ¿Cuál lista? Hay una lista de sanatorios a los cuales que suscribieron el convenio. Bueno, hay un convenio suscrito entre la asociación, o sea, por sanatorios asociados a la Asociación Paraguaya de Sanatorios, desde mediados del año pasado, que eran 11, hoy son 15 sanatorios de ellos, pero resulta que la ley última incorpora a todos los centros privados del país. Entonces, realmente hoy los sanatorios se van a ver obligados a suscribir esos convenios para atender a este tipo de pacientes. ¿Cuántas camas representa esto? ¿Se puede contabilizar, doctor? ¿Cuántas camas más? Raúl. Bueno, acabamos de salir de una reunión con la gente del Alto Paraná que comentaron. ¿Podría preguntarle, Raúl, si el paciente, o sea, el familiar, está obligado a hacer un depósito al sanatorio privado cuando va a entrar a terapia intensiva? Porque no tengo esa información realmente ahora, pero sí, yo creo que la situación del Alto Paraná siempre estuvo muy cargada, muy crítica desde el comienzo. Otros departamentos que también se adhieron a estos nuevos convenios manejan de otros departamentos que también cuentan con terapia intensiva, doctor. Perdón, no entendí Otros departamentos del país que tengan también sanatorios con servicio de UTI que se van a adherir, ¿manejan también otros números? Yo he tenido contactos con algunos sanatorios del departamento de Itapúa que estaban también revisando esta situación, pero no conozco de algunos que hayan suscrito convenio hasta el momento. Doctor, hoy, ¿la deuda es alta, la deuda que tiene el Ministerio de Salud con los sanatorios? Sí, es importante la deuda, hoy es importante, por eso nosotros solicitamos esta reunión y bueno, hemos tenido la recepción del ministro y su equipo y la promesa de que desde mañana vamos a empezar a trabajar en eso y tratar de acelerar para tratar de alivianar un poco estas acreencias. ¿La promesa de pago entonces, doctor? Así mismo. Doctor, ¿qué opinión tiene con relación a ese monto excesivo que piden para que un paciente pueda ingresar a la unidad de terapia intensiva en los sanatorios privados? Es una política de cada institución. La asociación no puede opinar sobre eso, no tiene autoridad para ello. Finalmente son empresas privadas que establecen sus propias políticas. ¿Está bien eso, doctor, que cobren un monto excesivo, 50, 70 millones? Yo no soy el que debe calificar eso, si está bien o mal. Mi responsabilidad como miembro de la asociación es tratar de aglutinar a los sanatorios, pero así también nuestra política y nuestra posición es la de trabajar con ¿Pero qué pasa, Raúl, si el familiar no tiene en ese momento el dinero? ¿Muere el paciente? Respetando, en el caso particular de nuestro rubro, en el tema de los medicamentos, respetando los montos establecidos por el ministerio. ¿Pero qué pasa si de repente viene esa persona, le pide 50, 70 millones y no tiene? ¿Deja morir al paciente o cómo? Hay que preguntarle a la gente que aplica ese tipo de políticas. ¿Y ustedes desde la asociación no le dan de repente algún consejo, algo como para poder alivianar más estos costos sin pedir tanto en exceso? Hasta el momento no tenemos denuncia de ninguno de los sanatorios integrados a la asociación que tenga ese tipo de políticas. Y permanentemente conversamos de la situación. Estamos en una situación de crisis mundial, la situación sanitaria del país es muy crítica, los sanatorios son una parte importante, pero los sanatorios son empresas privadas que necesitan también cobrar, porque si no cobran, los sanatorios colapsan y van a disminuir tremendamente la cantidad de camas disponibles para la ciudadanía en general. Eso hay que entender también. Yo represento a un sector privado de la salud. Y consecuentemente la gente debe comprender esa situación.
Por eso es que reclamamos permanentemente al Ministerio que se ponga al día, porque creemos que existen los fondos. El Parlamento Nacional ha munido de herramientas legales y hasta el momento la gente del Ministerio nos dicen que esa plata está ahí. Doctor, ¿se puede obviar esta situación del depósito para que una persona ingrese a ese sanatorio cuando el Ministerio de Salud autoriza ese ingreso a ese sanatorio por privado? ley? Claro, eso es lo que establece la ley. Desde el momento que el Ministerio autoriza, por supuesto, la cobertura pasa a cargo del Ministerio y el sanatorio no tiene por qué pedir dinero. El sanatorio samaritano está dentro de la asociación. No, pero no lleva al otro. No, pero te corre del momento. ¿Cuánto es lo mínimo que pide un pedís? sanatorio privado como para poder ingresar a un paciente en terapia intensiva? Cada sanatorio establecerá esa política. Yo no manejo esa cifra. ¿Ustedes no manejan desde la asociación cuánto, más o menos, un promedio? Son políticas institucionales y diferentes. No existe un promedio, ni hay algunos que lo hacen, otros que no. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta, compañeros. Estoy acá con el doctor José Zarza. ¿Qué incluye también ese monto que se había acordado con Salud Pública de 13 millones diarios? ¿Qué cobertura incluye ese monto diario? Bueno, justamente vamos a reiterar esto, doctor, porque estamos en vivo ahora, con relación a qué es lo que cubre el monto de los 13 millones de guaraníes que da el Ministerio de Salud a los sanatorios privados. Cubre la internación en terapia intensiva y una serie de, digamos, procedimientos eventuales que cada paciente necesita de acuerdo a su evolución. Pero no los medicamentos virales. No los antivirales. Bueno, les escucho, compañero, voy a poner en altavoz para que puedan charlar con el doctor Zarza. Bueno, doctor Edinardo Zarza, Silvio Cuevas, Aníbal Espíndola, le saludamos aquí de C9N. Queríamos justamente insistirle sobre esa política que aplican algunos sanatorios privados en el sentido de exigir a los familiares de pacientes un depósito millonario previo como condición para el ingreso del paciente. ¿Eso está bien, está mal, corresponde a cada empresa? Sí, yo creo que sí, son empresas privadas, cada empresa establece su propia política. Nosotros como asociación no tenemos una reglamentación o una posición, digamos, formal al respecto, porque no es competencia nuestra. Pero la ley entonces pasa a ser letra muerta prácticamente, porque se exige esa condición previa al familiar que por lo general está en una situación económica bastante complicada. No, eso es otra cosa completamente distinta. Si la gente, si la persona, el paciente, se suscribe a lo que le cubre la ley, el sanatorio no tiene por qué pedir nada. Pero desde el momento en que esa persona recurre a salud, recién empieza la cobertura. Claro, así mismo es. Eso es lo que hay que entender muy bien, porque si la gente no logra, por decir así, la cobertura de la ley a través de la comunicación y del protocolo establecido por el propio ministerio, el ministerio sencillamente no cubre esa parte. Y el sanatorio tiene que cobrar ese servicio que haya prestado anteriormente. Quizás allí se justifica, entre comillas, la garantía previa exigida, entonces. Yo no dije eso, vos lo estás diciendo. Claro, pero la real me enseñó a los hechos concretos, nomás, doctor. Usted también fue parlamentario en su momento y por eso decía también lo de la ley que se convierte en letra muerta, porque para que tenga el seguro, para que tenga la posibilidad de la cobertura, tenés que ingresar. Pero para ingresar te exigen un depósito de 50 millones de guaraníes. No, Aníbal, no es así. Creo que no nos estamos entendiendo. La ley se está reglamentando en este momento, sí. Y el Ministerio de hecho ya ha sacado en sus páginas el protocolo que debe seguir, que es que el familiar o el paciente o el familiar
debe suscribir la solicitud de adscripción a la ley. Correcto. Y el sanatorio hace lo propio en el momento eventualmente que un paciente se interna. Desde ese momento el ministerio está obligado y el sanatorio tiene la seguridad de que el ministerio lo va a cubrir. No tiene por qué seguir pidiendo dinero a partir de ese momento. Bueno. Faltaba una consulta. ¿Samaritano forma parte de la asociación que usted preside? No. Ah, ya. Ya. Bueno, doctor, le agradecemos el tiempo y las explicaciones, muy gentil. Muy bien, muchas gracias. Adiós, adiós. Doctor Gracias, Zarza, compañeros. Gracias. Hasta luego. Adiós, señor. Entonces... Bueno, estamos hablando de un sanatorio que no forma parte del gremio. Del gremio. Pero ¿de qué momento el famoso, ¿cómo es? La ley gasto cero. Sí, te cubre. Y desde el momento en que ingresás y solicitas y te dan el ok de salud pública, le dan el ok al sanatorio. Supongamos que ahora le metemos en UTI, o sea, vamos al sanatorio. Sí. Que tiene convenio. Sí. Con salud pública. Llevamos a nuestro paciente. Tiene que entrar en terapia. Ponerle que entre primero en internación común y después necesita terapia. ¿A partir de ahí qué? Ahí le exigen al familiar, bueno, usted tiene que depositar para que su paciente... 50 millones. O 10 millones, 20 millones, lo que fuese. Sí. Y no debería pasar así. Por eso yo insistía en que la ley se torna letra muerta cuando te condicionan a hacer un depósito millonario para acceder eventualmente a la cobertura legal. Claro, porque se supone que por ley... Sí. Que por ley, toda persona que ingresa a terapia intensiva o se interna a causa del COVID, tiene cobertura económica de salud pública. Eso es lo que dice la ley. Y bueno, entonces, me pongo de ejemplo, Aníbal Espino ingresa hoy, sala común, terapia intermedia, terapia intensiva. El sanatorio XX, entonces mis familiares empiezan las gestiones. El sanatorio o salud pública requiere al sanatorio XX y le dice, ¿cuándo se internó Aníbal Espínola? El 26 de mayo, tal hora. Indefectiblemente, desde este 26 tiene que empezar a correr la cobertura. Así debería ser. Así debería ser, pero están diciendo que recién cuando venga el visto bueno de salud, de que sí te cubre por el amparo de la ley del gasto cero, recién a partir de ese momento ya no tenés compromiso con el sanatorio privado, pero ya pasaron 2, 3, 4... No deberían emitirte una factura de estas características. Claro, ni mucho menos pedirte tantos millones, como está sucediendo. Pero en fin, vamos a ver si se va subsanando como aquel tema del último medicamento cuando en sus inicios. Se van ajustando, ¿verdad? Sí. Pero este tema de exigirte un depósito, yo pasé por la misma experiencia hace 17 años. Una práctica habitual. Sí. Bueno, creo que está la sentencia ya en la parte más importante, ¿verdad? Sí. Vamos a escuchar nuevamente al juez Miliciades Ovelar, que está hablando ahora. Creo que le está haciendo algún señalamiento a no sé si a la defensa o a la fiscal. ¿Tenemos el audio? Bueno, ya vamos a tomar nuevamente. Esto es Palacio de Justicia, Ciudad del Este. Ciudad del Este, sí señor. No está de más recordar lo que pidió la Fiscalía para este joven de 22 años. Sí. 20 años de prisión. 20 años de prisión. ¿La querella pidió? 25. Y la defensa está probando suerte, alegando una legítima defensa. Sí, por el doble homicidio de los hermanos Osvaldo y Nelson González, que ocurrió el 6 de marzo del año 2019, en esas circunstancias que estuvo relatando, en este caso, la presidenta del tribunal anteriormente. Rodrigo Fernando Florentín Dávalos es el único enjuiciado. Así como están las cosas, hay dos motivaciones. Primero, económico. Sí. Y lo otro, una cuestión personal. Digamos, hablaban de infidelidades. De parte del hombre, aparentemente. Sí. Bueno, ahora sí, tomamos el audio del juez Miliciades Ovelar. Le dio gran esperanza el momento en que cambió de religión. A ella o forma otra iglesia, o cambiata. Esa era la idea y el pensamiento que
nublaba su entendimiento y su posibilidad. ¿Por qué? Porque ella no quiere perder su familia. Y ese es un factor que se apodera de las víctimas de violencia familiar. Es absolutamente normal que eso suceda, el no querer renunciar. Inclusive se retractan generalmente en el momento en que llegan a juicio oral. Entonces, el hecho de que haya estado 20 años no significa en absoluto de que no hubo violencia familiar. Todos dijeron que sí. No hay ningún testigo que haya desmentido eso. Y es difícil que el hijo, porque se utilizó el hijo Orwell para tratar de desmentir esa violencia sistemática, pero la violencia siempre sucede entre 4 paredes. Y como decía de que Osvaldo era muy cuidadoso en ese sentido, de no maltratar en frente de su hijo o en frente de gente extraña, en frente de terceros a su esposa. Eso dijeron los demás testigos. Entonces, si tuviésemos que mencionar todas estas circunstancias que obviamente disminuyen la capacidad de motivarse conforme a las normas, entonces podemos hablar de circunstancias atenuantes. Cuanto más capacidad de motivarse conforme a las normas, más elevado es el grado de reproche. Cuanto menos capacidad para motivarse conforme a las normas, menos reproche. Entonces, para el tribunal, la pena que se ajusta al grado de reproche es la de 4 años y 6 meses de privación de libertad, que la seguirá cumpliendo en el lugar de reclusión. Las costas al condenado y los demás fundamentos en tiempo de ley. Perfecto. Bueno, de esta manera, Aníbal... ¿Quién iba a pensarlo, Silvio? El tribunal aplicó una pena prácticamente mínima. 4 años. 4 años y medio. 6 meses. Sí, es lo que a criterio del tribunal es la pena justa para este joven que está recibiendo el saludo de sus familiares allí. Reiteramos que la querella había solicitado 25, la fiscal 20, creo que... Pero no obstante, Silvio, una tremenda paliza para la fiscalía. Sí, está ya ahí la fiscal Natalia Montanía. Está hablando. ¿Este joven cuánto tiempo ya lleva preso? Y desde el 2019. ¿Los años? Sí. Justamente en marzo del 2019 fue el hecho. Creo que estuvo unas semanas, digamos... Y sí, ya son 2 años. Sí. 6 meses más ya está fuera. Todo lo que esta familia había pasado en estos últimos tiempos y la forma en que se fueron dando las circunstancias y qué fue lo que motivó para que este lamentable hecho sucediera. Lamentamos, repito, lamentamos la pérdida de 2 vidas humanas, pero salimos conforme porque el tribunal hizo una valoración, hizo un juzgamiento de acuerdo a los hechos probados y estamos contentos con relación a eso. Doctora, ¿su nombre, abogado? Yo soy Liz Samaniego. Abogada del acusado. Abogada del acusado. Doctora, en estos casos... La abogada Liz Samaniego también, como ustedes decían, compañeros, este tribunal... la fiscal que dice, Rodrigo. 4 años y 6 meses. Vamos a hablar con la fiscal. Vamos a buscarle un poquito. Porque ella pidió 20 años. 20 años. Ella pidió 20 años, exactamente. Bueno, vamos a buscarle. Ella había salido ya de aquí de la sala 3. La fiscal. Bueno, ella aparentemente ya se retiró justamente. Rodrigo, por lo que pudimos ver, no sé si estamos equivocados, fueron más familiares del acusado que estaban presentes en la sala, no así de las víctimas, o estamos errados. Así mismo, de hecho, sí, habían muchos familiares del acusado, Rodrigo Florentín, que justamente estaban
en ese momento, cuando se dio justamente esta sentencia, se pudo observar claramente cómo la mayoría estuvo festejando toda esta sentencia. Pero bueno, vamos a volver a entrar. Vamos a preguntar justamente. Fue una decisión unánime, ¿verdad? No fue dividido el fallo. Sí, decisión unánime por parte de estos jueces. Vamos a preguntar acá. Vamos a volver a entrar. Sí. No sé si está la madre del acusado que... Sí, tendría que, ¿verdad? Porque en imágenes previas, esta mañana veíamos a la mamá abrazando al joven. Sí, entiendo que esta señora... Bueno, no sé también. Rodrigo nos dirá. Si bien son dos víctimas fatales, él también estaba siendo víctima con su mamá. O sea, nos ponemos en el lugar de él. Son dos víctimas también, víctimas de violencia, y en ese mismo día también ellos estaban siendo víctimas. Su mamá fue brutalmente golpeada. No se puede dejar de tener en cuenta esas lesiones. Tuvimos acá el relato de la médica que dijo que prácticamente por todo el cuerpo tenía ella esos hematomas. Es imposible pasar por alto, como dijo el doctor Velar, cómo es posible que eso podamos no tener en cuenta. O sea, no se puede. Entonces, todas esas cuestiones fue la que este tribunal valoró para determinar que efectivamente hay una excitación emotiva en el acusado. ¿La pena impuesta, doctora? 4 años y 6 meses. Como manifestó el doctor también, hay un concurso, son 2 víctimas y la pena va hasta 7 años y medio. Pero sopesamos el artículo 65 y principalmente, como dije, no podemos no podemos obviar que él es una persona bastante joven y otras cuestiones, ¿verdad? Que no tiene antecedentes y todo lo que entregó las armas, se entregó prácticamente a los 5 días. Entonces, todas esas cuestiones y principalmente, como dijimos, la situación de esa excitación emotiva. Entonces, esa es la... La Fiscalía pidió 20 años. Conforme, sí, porque ellos no... Eso hay que entender también, que la fiscal en ningún momento obvió prácticamente ella, desde sus alegatos, las circunstancias previas. Ella obvió el día 5 de marzo lo que pasó, esa amenaza de muerte con armas de fuego. Ella obvió. Así también obvió que el día mismo del hecho, el señor Osvaldo llegó ya munido de arma de fuego, le pasó un arma de fuego a su hermano, entraron ya. La fiscalía dice que el joven es el que premeditó y totalmente en desacuerdo, porque los que van ya munidos de armas de fuego son precisamente las víctimas. El señor Osvaldo, quien por declaración de su propio hijo, Owen, confirmó ante el tribunal de que fueron a buscarle al colegio. Cuando llegaron al Paraná, él saca de su carterita, que también pudimos ver en el audiovisual de la empresa, que él saca un arma de fuego y guarda en su bolso, y de ese bolso, al llegar a la casa, le pasa esa arma a su hermano. O sea, ellos fueron los que entraron ya armados a la casa. Claro, toda esta problemática que es más profunda, hablamos de violencia familiar que se estaba dando de forma sistemática también, como usted bien lo decía, estos hematomas, moretones que tenía justamente la madre del acusado. Así mismo, todas esas cuestiones sopesamos y, como dije, la Fiscalía, si bien nos vio, nosotros no pudimos pasar por alto. Fue demasiado contundente las declaraciones de la médica quien atendió a la señora Dominga, que incluso tuvo una cirugía muy grande, una cirugía que complicó su salud. Ella estuvo internada por aproximadamente 20 días. ¿Dónde va a guardar reclusión? Va a seguir guardando en la penitenciaría local, donde está actualmente. Ya, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar justamente con la madre. La señora Dominga. Bueno, la madre, ¿qué opinión le merece toda esta sentencia? Yo siempre creí en Dios, siempre dije que este día llegaría y que se haría justicia. Y gracias a Dios se hizo justicia en la vida de mi hijo Rodrigo, que solamente me defendió en aquel día. Exactamente. Bueno, mucha emoción también por parte de la madre. Nos decías que te sentías culpable por todo lo que pasó, que esto fue todo tu culpa. ¿Te sacaste una mochila pesada encima al escuchar la sentencia?
Por favor. Sí, bueno, mucha emoción justamente por parte de la madre, que según también, hablaron de esta violencia familiar que ella lamentablemente sufría por parte de esta persona, el padrastro del acusado. Vamos a ver si podemos hablar. Bueno, ella ya no está en condiciones realmente, está muy emocionada, llorando, pero esa es la cuestión. Los familiares están conformes, ese es el gran ambiente que se vive aquí. Compañeros, 4 años, 6 meses para Rodrigo Florentín por este doble homicidio ocurrido en el Paraná Country Club de la ciudad de Hernandarias. Correcto, gracias Rodrigo. Fuerte la jueza, Silvio, porque... Muy contundente la jueza, la presidenta del tribunal. Sí, la presidenta del tribunal, y más todavía en contra de la fiscalía, la que señalan de haber obviado hechos atenuantes para el joven, o en favor del joven. Realmente que fueron las circunstancias que motivaron su reacción, y al final se aplicó el doble homicidio bajo excitación emotiva. Bajo excitación emotiva. Sí, y por eso la pena reducida también. Sí, exactamente. Bueno, tenemos que hablar de otro episodio criminal que se daba hoy en horas de la madrugada, pero acá en el departamento central, en zona norte. Fernando de la Mora. Sí, Fernando de la Mora. Un joven de apenas 19 años de edad que llegaba a bordo de una motocicleta, aparentemente con la intención de cometer un asalto en un mini mercado de esa zona. Sin embargo, coincidentemente pasaba por el lugar una patrullera de la comisaría segunda central, y el guardia de seguridad de este local alerta a los policías, y allí se inicia una especie de persecución. Abandona el biciclo, hace un disparo el joven. Hiere en la pantorrilla a un policía que está fuera de peligro. Y luego siguió a pie su huida. Saltó murallas hasta que encontró una frondosa planta de mango. Sí. Y bueno, trató de ocultarse ahí, pero no faltaron vecinos que se percataron de lo que estaba pasando, llamaron al dueño de casa, y a su vez al sistema 911, llegó la policía. Por supuesto, la policía le pidió al joven que bajara del mango, de la planta de mango. Abrió nuevamente fuego. Abrió nuevamente fuego, y entonces ya la policía en reacción le disparó, y uno de los disparos le dio en la cabeza. Y fue letal. Tenemos la nota con el dueño de casa precisamente. Fue de madrugada, estábamos durmiendo y recibo una llamada de mi vecina diciéndome que posiblemente pasó a mi patio un ladrón, ¿verdad? Yo estaba medio dormido, ¿verdad? Y que iba a venir la policía para revisar el patio de atrás de mi casa. En ese interín ya tocaron el timbre y vine rápido, le abrí, y ellos se fueron ahí atrás. Le acompañé, estaba mirando por todos lados, miraron subiendo la muralla de los vecinos de atrás. Y bueno, así estaban hasta que en un momento dado yo me vengo para el garage, y ahí escucho que uno de los policías oficiales que le altean a alguien, y yo entré ahí, ya supe que iba a pasar algo, y entré adentro de mi casa para resguardarme, ¿verdad? Y ahí ya escuché disparos. Y bueno, esperé ahí un ratito y escuché que había mucho movimiento de policía acá por el garaje, que entraban y salían, y ahí salía y me contó que estaban en el mango, el tipo, y que le aceptaban. ¿Cuántos disparos escuchaste? No, la verdad que no sé, pues yo cuando escuché el primero yo ya entré, no. O sea, que el primer tiro te referí porque hubo otro. Sí, la verdad que en el mareo que tuve el momento, el susto y todo eso, no. Más que nada tu seguridad, ¿verdad? Sí, yo me resguardé, y bueno, después me contaron que que estaba en el mango, y bueno, cayó, y bueno, con el final. ¿De tu vecino lo que vos te enterás entonces? Sí, mi vecina fue la que me llamó a comentarme que posiblemente de una casa que está a la venta, que está deshabitada, pasó a mi patio, posiblemente, ¿verdad? Así fue. ¿Vos tenés perro? Y bueno, tengo chicos, lamentablemente a mí. Teníamos una perra grande que hace 10 días pues falleció, y bueno, justo todo eso, ¿verdad? Pues si está mi perra, ella dejó hacer una perra. ¿Cómo toda esta situación? Y súper asustado, choqueante, lamentable, ¿no? Uno se pregunta, justito acá en mi casa tiene que venir a pasar esto, ¿verdad? ¿Él no intentó ingresar en ningún momento a tu casa? No, gracias a Dios no. Fue todo ahí, yo estaba re asustado.
diciendo a los policías que revisen bien toda mi casa, ¿verdad? ¿Es alto tu árbol de mango? Sí, es alto y tiene mucho follaje, o sea, ellos apuntaban con su linterna, en el primer momento no le vieron, pero después al final sí, ¿verdad? Cuando yo ya vine hacia Garay y ahí escuché que gritaron y yo ya entré y ahí ya pasó lo que pasó, ¿verdad? ¿Y el arma del asaltante se encontró aquí en el lugar? Ahí está, creo que sí, está ahí. Bueno, y la policía continuó con la labor investigativa y pudo llegar también hasta el propietario de la motocicleta que usó este joven para su desplazamiento en esa zona norte de Fernando de la Mora. Estamos hablando de Roberto Almirón Martínez, precisamente con residencia en zona norte y vivía en un inquilinato y es propietario de la motocicleta de color negro en que se desplazó este otro joven y que tuvo, digamos, este desenlace fatal. La comisaría segunda de Fernando de la Mora procedió entonces a la detención de esta persona y la incautación también de un arma de fuego. Pasaron 32 minutos de las 6 de la tarde y tenemos que hablarles nuevamente de las super ofertas de Bristol en televisor de semana. También de un operativo policial que derivó en la detención de esta mujer. Se trata de la ex modelo Vanessa Trinidad, quien fue localizada y detenida por la policía en la zona de San Bernardino. Ella tiene que cumplir una condena de 4 años de cárcel por hechos vinculados a pornografía infantil, según los antecedentes. Tenemos que hablar también de un agente penitenciario víctima de homicidio, Juan Carlos Valiente Quiñones, 37 años. Se desempeñaba como guardiacárcel en la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero. Fue asesinado a tiros luego de haber entregado su guardia esta mañana. El hombre fue asesinado a unos 400 metros de la penitenciaría cuando se estaba retirando en su motocicleta y fue interceptado por 2 desconocidos que a su vez se desplazaban también a bordo de otro biciclo. Un agente penitenciario entonces asesinado en la capital del Amambay. Y la pieza o departamento de un ciudadano venezolano se allanó hoy por una comitiva fiscal policial en la zona de Ñembú en busca de la joven desaparecida desde abril, Isaura Bogado. Este extranjero habría estado en contacto con Isaura unos 3 días antes inclusive de su desaparición, según se supo. Y una decisión judicial que sienta precedente se conoció hoy a partir de una decisión de segunda instancia que rechazó una apelación planteada en este caso por el Ministerio de Salud y obliga a la cartera a aplicar la vacuna contra el COVID-19 a 2 personas con síndrome de Down. Una de las peticionantes de esta acción de amparo fue una defensora pública del Departamento de Misiones, quien nos explicaba esta tarde los alcances y sobre todo de esta determinación judicial y sobre todo que sienta un importante precedente para personas con discapacidad que de esta manera entonces pueden acceder a la vacuna anti-COVID. Presenté un amparo, se procedió al sorteo y cayó en el juzgado penal de garantías de Ayolas. La persona esta con discapacidad tiene, según certificado de la CENADIS, expedido por la CENADIS, tiene un síndrome de Down, tiene una cardiopatía congénita y un retraso mental no especificado.
Como todos sabemos que el plan, actualmente el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 se hace conforme a una franja etaria, protegiendo de esa manera a los grupos más vulnerables. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que el Ministerio de Salud Pública omitió incluir dentro de su grupo vulnerable, por así llamarlo, a las personas con discapacidad. Estas personas con discapacidad son igual o más vulnerables que una persona de 70 o 80 años por los tantos padecimientos, o sea, en el caso específico, por los tantos padecimientos que sufre desde su nacimiento. Situación esta que lo ubica en un peldaño, por llamarlo privilegiado, para la vacunación respectiva. Es por eso que yo procedí a presentar el amparo constitucional a favor de esta persona. En primera instancia me salió favorable, luego el Ministerio de Salud apeló la resolución y ayer el Tribunal de Apelaciones confirmó nuevamente la sentencia definitiva de primera instancia. Bueno, entonces ya prácticamente es un hecho que ya se va a estar vacunando. Sí, así mismo, la vacunación se tendría que haber realizado esta mañana, a las 9 de la mañana estaba prevista. Se estuvo organizando con el doctor Rolando Cardoso. Él se presentó colaborativo en todo momento, una super persona, un super profesional. Y él ya estaba en tratativas con la madre de esta persona, de esta mujer. ¿Esta persona no tiene ningún inconveniente para vacunarse? No, nada. La persona está con discapacidad, tiene una recomendación de su neurólogo, el doctor Eric Dable, para que se le pueda vacunar. Tenemos un certificado de recomendación. Esta persona es de la ciudad de San Juan, ¿verdad? Así mismo, de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones. Ayo lâu chưa rồi. Thế nhã nó thấy chấp vào número. Chấp vào número Fernando. Chấp vào número Fernando.